protagonistas de la noticia, Marco Cortés, senador por el PAN. Gracias por estar con nosotros, Marco, bienvenido. Al contrario, Yoli, un gusto saludarte, a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches. Oye, un debate interesante que parece que va a comenzar a dividir incluso a los propios morenistas. Entre ellos reconocen que hay nepotismo, entre ellos reconocen el daño que le están haciendo a la política mexicana con la reelección. Escuchábamos a la presidenta en contra de la reelección de manera inmediata. Sin embargo, pues hoy por hoy la agenda avanza como dicen los morenistas. Mira, yo lo que creo es que el nepotismo en México debe de acabarse, pero sin simulaciones. O sea, debe de acabarse parejo, para todos los cargos de elección popular, pero también, Yolín, para todos los cargos de designación, en los tres poderes, en el Ejecutivo, en el Legislativo y Judicial. Y aunque ya está legislado la prohibición y sanción del nepotismo en cargos públicos, debemos elevarlo a rango constitucional, porque no se está respetando. De hecho, el nepotismo en México ha existido desde hace muchos años y muchos sexenios, pero ahora, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, es cuando lo vemos exacerbado. Y por ello, entonces, nosotros en el PAN, por supuesto que estamos a favor de que se elimine el nepotismo directo, el nepotismo cruzado, que es el pago de favores. O sea, tú me contratas a un hermano mío y yo te contrato a un hermano tuyo y entonces resulta que ya no es nepotismo. No, bueno, eso es un nepotismo cruzado. Y también debe de prohibirse para todos los servidores públicos designados en el Ejecutivo y en el Judicial. Y por supuesto todos los cargos de elección popular. Esa es nuestra posición. Y claro que vemos que en la bancada mayoritaria pues hay dudas, hay quienes quieren seguirse viendo beneficiados de esto y le pudiéramos poner nombres, pero hoy lo importante es que esta figura finalmente desaparezca y por eso es nuestra convicción votar a favor de la eliminación del nepotismo en México, pero parejo en todo y también incluyendo el nepotismo cruzado. Y vas a fondo, pides evitar campañas adelantadas, como en el caso de las llamadas corcholatas. No, bueno, y lo que pedimos, Yolí, es entrémosle a una reforma de fondo integral, como han sido en México las reformas electorales. Se habla de temas de fondo donde se construye entre todas las partes y estamos hablando de evitar esos procesos adelantados como los que vimos con las mal llamadas corcholatas en donde despilfarraron el dinero público y además el INE luego dijo que no se acumulaban los gastos para efectos de tope de gastos de campaña, donde hablemos de la segunda vuelta electoral. Ellos protestaban que no podía haber una segunda vuelta electoral porque sería muy costoso y ahora lo que se van a gastar en su capricho de la elección al Poder Judicial, pues realmente los deja sin argumentos. Debemos de hablar de eliminar la indebida sobrerepresentación que hay en el Congreso de la Unión. Tenemos que hablar de los gobiernos de coalición para que realmente no sean optativos. Si un gobierno gana por la vía de coalición, deba conformar un gobierno de coalición y no, como dice la Constitución, podrá conformar, no, deberá conformar si así es como ganó. Y también que se hable de una integración de la Cámara de Diputados que busque ya darle peso a las primeras minorías. Se puede hablar también de que se reduzcan algunos diputados de representación proporcional, claro que sí, pero entonces incluyamos primeras minorías como ya existe en varios congresos locales en nuestro país. Dicho de otra forma, a lo que el PAN está llamando al régimen morenista es a que construyamos una reforma electoral integral y consensuada que vaya a los diferentes temas de fondo que el país necesita en materia electoral y no solo a un capricho, un compromiso de quitar la reelección o quitar el nepotismo. Vayamos a eso, pero también vayamos a todo lo demás. Esa es nuestra posición. Ahora, te pregunto, en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena, en todos los partidos
hay familias, dinastías que se han beneficiado del nepotismo y de la reelección. Parece que los toca la curul y los perdemos. ¿Qué le dices al electorado más joven que ya perdió la confianza en los partidos políticos y que dicen, ¿para qué votar? ¿Para qué tener una participación ciudadana? ¿Para qué otorgar un voto o un voto de castigo cuando todos son iguales? Precisamente por eso es importante que se quite el nepotismo, no solo en los cargos de elección popular, sino en todos los demás cargos, porque ahí es donde se empieza a engendrar el mal y se hacen controles familiares, cacicazgos, que deben de romperse. Y por ello yo lo veo esto como una oportunidad, pero una iniciativa completamente falta de temas sustantivos de fondo que deben de mejorarse en una contienda electoral, como lo he expresado aquí, el piso parejo para las elecciones, controlar las elecciones primarias para que no ocurra pues lo que vimos en la pasada elección. Y de esa forma es como vamos a lograr, Yuli, que los jóvenes vuelvan a creer y confiar en las diferentes alternativas políticas. Si me permites, Marco, vamos a entrar a un tema que seguramente puede incomodar a varios panistas. Miguel Ángel Yunes diciendo, me siento como en casa en Morena. Increíble esta declaración después de una investigación judicial donde ya se había hablado en el Partido Acción Nacional de expulsarlo, donde otorgó el voto con el que se definió la democracia, como se conoce ahora, en territorio mexicano. Pero hay reacciones y te las quiero leer, Marco. Por un lado, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, dice textualmente, si tenemos por ahí el ex, donde ella dice que va a presentar documentos que lo vinculan con actividades criminales. Por otro lado, Luisa María Alcalde, que anda credencializando a todo con el que se cruza, dice, lo van a revisar en las comisiones correspondientes. Y hace unos minutos también Salomón Jara hablaba sobre este tema, dice, expreso mi respaldo a la gobernadora de Veracruz en su cuestionamiento a la afiliación de Miguel Ángel Yunes a Morena. Me sumo al llamado para que la Comisión de Honor y Justicia rechace la incorporación de Yunes y de Alejandro Murat, quienes representan todo lo contrario a los principios y valores de nuestro movimiento. ¿Qué dices tú, Marco? Bueno, primero hay que decir que a Yunes lo cooptaron, tenía él y su familia una gran cantidad de investigaciones, expedientes, él negaba antes que fueran verdad, pues cuando vemos lo que hizo, pues claro que tenían fondo y por eso es que estaba preocupado y por eso es que pactó impunidad con el gobierno. Lo cooptaron. A otros 3 legisladores pues les llegaron por la vía del recurso, 2 del PRD, extinto, y 1 del partido de MC, que no se presentó a la votación, pero que con eso les hacía el favor a los del régimen de Morena para que tuvieran los votos suficientes. De hecho, les sobró un voto, Yoli. Ocupaban 3, los 2 del PRD, el de MC y además el del expanista Miguel Ángel Yunes. Entonces está claro que lo cooptaron, está claro que el gobierno, este régimen pactó impunidad, digo, eso no lo pueden tachar, es una realidad y esto es algo tarde que temprano, este gobierno va a tener que rendir cuentas de por qué le dieron impunidad a alguien que estaban acusando ellos mismos en su momento. Y Yunes pasó a la historia como traidor a México, traidor a los veracruzanos que votaron por el PAN y por la oposición, y como traidor al partido que lo postuló en esta y en otras ocasiones a él y a su familia. Y partidistamente hablando, pues ya quedó pues, literalmente como la India María, no lo quieren ni de aquí ni de allá. Ahora sí que quién sabe qué es lo que va a ocurrir con él. ¿Qué opinión te merece que en medio del debate del nepotismo de la reelección sea el hijo del expresidente López Obrador quien acude a credencializar a personajes como precisamente estamos mencionando Miguel Ángel Yunes? No, y además que lo hayan hecho en el Senado. Ya nomás les hace falta que empiecen a afiliar en Palacio Nacional o en los palacios de gobierno estatales o en los ayuntamientos. Se les olvida que son instituciones, que no son sus casas partidistas. Ahí es un territorio que debe ser neutral,
como institución tú no puedes hacer en el Senado de la República afiliaciones partidistas. No entienden que deben mantener esa institucionalidad y para mí eso es un delito, para empezar, que estén afiliando tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y todo lo demás, pues es parte de lo que hace Morena, circo, maroma y teatro, buscan cómo atraer la atención, y la verdad es que la gran mayoría de las afiliaciones pues son a cambio de apoyos sociales. Sería bueno luego hacer un cruce respecto de los beneficiarios de los programas sociales versus los militantes de ese partido para ver efectivamente pues cuántos de ellos son beneficiarios directos y entonces no son convencidos. Es porque les conviene, es porque los presionaron para estar ahí. Y eso en la gran mayoría de los que se estén afiliando a Morena. Y otros pues son a cambio de impunidad, como es el caso de los Yunes, o por algún interés particular que pudieran tener, pero no por convicción, no por principios, no por valores, porque yo sigo sin saber realmente cuáles son los valores a los que Morena trata de privilegiar o cuidar. La honestidad, perdón, con todos los que suman todos los días corruptos, con todo lo que ocurrió con el gobierno de López Obrador, lleno de corrupción, Segalmex, y súmale el montón de temas más de obras a sobreprecio, como es el aeropuerto, como es el caso del Tren Maya, la megafarmacia que fue un total fracaso, y bueno, le podríamos sumar cantidad de temas. Pues no es un partido que tenga una causa, un valor, simplemente es el conjunto de intereses, porque al final, si volteas a ver a Morena, su bancada está llena de expriistas, llena de experredistas, tiene algunos expanistas y muy poca gente que realmente nunca haya militado en otro partido. Entonces, pues es todo lo que otros partidos han desechado, es una mezcla de todo que a la vez no significa absolutamente nada. Eso es lo que yo veo que significa Morena, y esta campaña de afiliación, pues es una campaña clientelar de afiliación de todos los beneficiarios de los programas sociales, y este uso arbitrario de una institución como es el Senado de la República, que debería de ser terreno neutral y no para que se preste actividades proselitistas o de afiliación partidista. Marco Cortés, como siempre, te apreciamos estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Yoli, al contrario, muy buenas noches y siempre un gusto dialogar contigo. Abrazo. Igualmente. Hasta luego. Antes de irnos a